todavía no deben aprender medicamentos antiepilépticos. Entonces, si yo voy a hablar de este gran tema, que es convulsiones y epilepsia, tengo que saber qué es una convulsión, qué es epilepsia. Ya no se vayan a, Brigitte, los tipos de convulsiones son, Brigitte, mira, esta convulsión produce tal manifestación en este paciente. No me interesa eso ahora. Yo lo que tengo que saber, lo que ustedes tienen que saber es, ¿a qué le llamo una convulsión? ¿A qué le llamo una epilepsia? ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, ¿qué es una convulsión? Una convulsión es una descarga neuronal repentina. Repentino es lo mismo que paroxístico, que ese término lo van a encontrar bastante también en cardiología, acuérdense de mí. En cardiología van a ver que por ahí el corazón de la persona tiene un latido o una contracción paroxística. O sea, de un momento a otro se contrae el corazón cuando no le tocaba. Igual acá, una convulsión es cuando repentinamente, paroxísticamente, nuestras neuronas sufren una descarga, una activación. ¿Ok? A través de las neuronas, a través de su axón, va a transcurrir una descarga eléctrica, que ustedes ya saben que una descarga eléctrica es igual a flujo de cargas positivas, cargas negativas. A eso le llamamos descarga eléctrica. Obviamente, eso no es normal y sobre todo es excesivo. Eso quiere decir que las neuronas sufren este potencial de acción, esta descarga eléctrica, de manera muy exagerada. Y si obviamente las neuronas se están activando de manera exagerada, su función o lo que debían hacer de manera normal, ahora lo van a hacer de manera exagerada. Entonces, si son neuronas, por ejemplo, motoras, y esas neuronas motoras estaban tranquilitas, haciendo que tus brazos, tus manos se muevan, pero de un momento a otro, esas neuronas motoras sufren esta descarga paroxística o repentina y de manera excesiva, ¿qué crees que va a pasar con tu brazo? De pronto, sin que tú lo pienses, se va a mover, o de pronto se va a caer, o de pronto se va a contraer. Okay, algo va a pasar por culpa de esas neuronas que se han vuelto loquitas, ¿ya? Lamentablemente, chicos, ahora esta palabra de convulsión ya se ha cambiado por la palabra de crisis, es decir, ya no se debería hablar en los hospitales ni tampoco en las universidades de una convulsión. Ahora se dice que como es un evento así que ocurre en minutos, ocurre de pronto, se habla como de una crisis. De un momento a otro la persona tuvo una crisis. ¿Ok? ¿Crisis qué? Se le llama crisis epiléptica. Y ustedes dirán, Brigitte, ¿pero por qué crisis epiléptica? Yo he escuchado acerca de epilepsia. ¿Tiene relación? Sí. Pasa, chicos, que la epilepsia es un trastorno, como dice acá, obviamente neurológico, en el cual la persona está predispuesta a tener crisis epiléptica. ¿Ya? Entonces, haciendo la recapitulación. Yo, de un momento a otro, puedo, no me gusta ir a la playa, supongamos, y una vez a cada 20 años voy a la playa, supongamos. Pero si yo soy una amante de la playa, pues voy una vez cada año. ¿Ya? Entonces, ya se sabe, mis familiares saben que Brigitte el día de cumpleaños va a la playa sí o sí. Es una costumbre, es algo que está establecido. Ya, igual. La epilepsia es una condición ya establecida, o sea que se sabe que va a ocurrir en la persona. En cambio, una crisis epiléptica es algo que de un momento a otro puede ocurrir. ¿Ok? Obviamente en la epilepsia, ¿qué voy a tener? Muchas crisis epilépticas. Yo sé que la persona va a tener crisis epiléptica, pero si yo digo que fulanito no tiene epilepsia, no tiene la condición, pero hace 5 o 10 años tuvo una crisis, es una crisis, se llama crisis aislada, porque es una crisis en una persona que la tuvo una vez a las 500 y por lo tanto, como no es recurrente, como no tiene algo que la predisponga a la epilepsia, que la predisponga a tener muchos episodios, no tiene epilepsia. Ya espero que eso quede claro. Epilepsia es una condición, crisis es el evento paroxístico. Ya. Existen varias definiciones de epilepsia, o sea, definiciones operacionales, o sea, que te digan, por ejemplo, para que Brigitte sea amante de ir a la playa, tiene que haber ido mínimo 3 veces en 5 años. O sea, me ponen una condición para catalogarme con una condición.
valga la redundancia. Me ponen requisitos para catalogarme con una condición, con un trastorno, con una adicción. Igual, para que tú digas, esta persona tiene epilepsia, ya, tiene que predisponerse a convulsiones, yo sé que sus crisis van a ocurrir, pero necesito establecer un número. Entonces, acá te dice, en los libros, que se habla de epilepsia cuando tuvo una crisis que no fue provocada, o sea, una crisis de manera aislada con riesgo de recurrir, ¿ok? O sea, con riesgo de que vuelva a ocurrir. Luego, al menos 2 crisis no provocadas, separadas por 24 horas a más, ¿no? Al menos 2 crisis no provocadas, separadas por 24 horas a más. Hoy día, a las 8 de la mañana, tuvo una crisis, mañana a las 8 de la mañana vuelve a tener otra crisis, ya podemos hablar de epilepsia. ¿Y qué crisis se excluyen? Se excluyen crisis más que aisladas, crisis provocadas. ¿Qué es una crisis provocada? Por ejemplo, yo puedo decir que el paciente acaba de consumir una droga y luego del consumo de esa droga hizo una crisis epiléptica, o sea, tuvo una manifestación de neuronas locas con descarga excesiva. Eso es una crisis provocada, ¿ok? Que yo sepa que ante tal medicamento sufrió esa crisis, o ante tal situación sufrió esa crisis. Ya, ahora, ¿qué es un estado epiléptico? El estado epiléptico es cuando hablamos de crisis epiléptica. O sea, el estado epiléptico quiere decir que mis neuronas se están descargando excesivamente, como ya saben, evento paroxístico, de descarga excesiva, normal, pero esta crisis no es de pocos minutos, es un estado, así como el estado que tú colocas en tu WhatsApp, que dura 4 horas, ya, estado epiléptico es una crisis que dura un poco más. ¿Okay? En este caso se habla de estado epiléptico a convulsiones continuas mayores a 5 minutos sin recuperación de la conciencia o haber tenido más de 3 crisis en una hora. ¿Ok? O también en algunos otros libros hablan de crisis que dure, una crisis que dure más de 30 minutos, perdón. En este caso, crisis continuas en más de 5 minutos. No es como la persona tiene una crisis ahorita, en 3 minutos vuelve a tener otra, en 5 minutos vuelve a tener otra y así. Okay. Entonces, hagamos un resumen general. Crisis, un evento, todavía no es epilepsia. Una epilepsia, sé que voy a tener muchas crisis. Acá tienen las definiciones, el tiempo, al menos 2 crisis, ya. Y estado, una crisis que dura más, que no es solo por un momento, ¿ok? Aquí tienen los puntos de corte. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de una crisis epiléptica, que puede ser aislada, o sea, puede ser provocada porque, justo consumió una droga y le dio una crisis. ¿Es epiléptico? No, porque para ser epiléptico yo tengo que saber que toda su vida o por muchos años va a tener crisis por algún motivo. Por ejemplo, un infarto cerebral, que esté generando que sus neuronas alrededor estén tan malas por ese infarto y por muchos años esta persona va a tener esas crisis por el daño neurológico. Ya, esa es una crisis no provocada. ¿Por qué? Porque ya está establecido un daño. No es que de un momento a otro yo le di un medicamento y hizo una crisis. No. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se clasifican? De acuerdo a la extensión de la crisis. Por ejemplo, si esta crisis es por un daño neurológico o produce una manifestación focal, ¿ok? Si produce una manifestación focal, se llama crisis focal o parcial. O sea, por ejemplo, que produzca solo trastornos visuales o que produzca solo un determinado trastorno motor, así. Pero en cambio, para que sea una crisis generalizada, quiere decir que ya más áreas de mi cerebro están involucradas, ya más neuronas de mi cerebro están dañadas. Por ejemplo, neuronas del lóbulo frontal, del lóbulo temporal, del lóbulo occipital. Todas están, pero muy activadas, ¿ok? De manera exagerada. Entonces ahí ya deja de ser un focal de un solo lóbulo y pasa a ser generalizada.
varios lóbulos afectados. Por lo tanto, más manifestaciones. El focal, históricamente, se clasifica con o sin pérdida de la conciencia. Sin pérdida de la conciencia quiere decir, la persona está despierta, ¿ok? En cambio, con pérdida de la conciencia quiere decir que la persona pasan unos 2 de que tiene la crisis y se levanta y te dice, ¿qué pasó? No recuerdo nada. O sea, una persona que perdió la conciencia, su mismo nombre lo dice, pierde el conocimiento de su entorno, ¿ok? Eso es perder la conciencia. La conciencia es estar consciente, tener conocimiento de lo que está pasando en mi alrededor. Ya. Característicamente, los pacientes que no tienen pérdida de la conciencia, como dice acá, tienen una marcha jacksoniana, que es una marcha con bastante desequilibrio, que la persona pone como sus brazos al aire, como tratando de buscar, dónde debe pisar bien, porque siente que se va a caer. Y luego está con pérdida de conciencia, que tiene automatismos oromandibulares. O sea, van a ver a la persona que, por ejemplo, abre y cierra la boca. Automatismo quiere decir que de manera automática, ¿ok? La boca y la mandíbula comienzan a hacer movimientos. ¿Ok? Esos son automatismos oromandibulares. Cualquier tipo de movimientos, ¿ya? Esto de motor, no motor, se refiere a que las convulsiones de un solo lóbulo, en especial si van a afectar al hipocampo, van a presentar alteración motora. ¿Ok? O sea, un brazo se puede contraer o se puede relajar, así. ¿Ya? Bien. Algo también que deben de saber de las crisis parciales es que según el lóbulo afectado yo voy a tener una manifestación. Como ya les dije, el lóbulo frontal es el que se encarga principalmente de los movimientos, ¿no? Y si ustedes recordarán, el lóbulo frontal va a dar movimiento a miembros superiores, miembros inferiores, ¿no? El lóbulo frontal. Ya, entonces acá la persona va a tener movimientos en bicicleta. Así como cuando uno pedalea y pedalea para manejar una bicicleta, igual sus piernas se comienzan a mover de manera automática, así, que a eso se le llama automatismo, así como el automatismo oromandibular que se presenta en un parcial o focal con pérdida de la conciencia. El empuje pélvico igual. Estamos en el lóbulo frontal, alteración motora, la pelvis comienza a hacer movimientos de empuje, o sea, como cuando uno se sienta y sentado intenta arrastrarse hacia adelante, igual. Aura es básicamente algo que ocurre antes de la manifestación, antes del automatismo. Que un aura es como un presagio. Es como quien dice, yo tomo agua, no, agarro el vaso para tomar agua, pero antes de agarrar el vaso tuve una aura de, no sé, visión borrosa. O sea, antes de agarrar el vaso me dio como visión borrosa. Ok, eso es un aura, es algo que precede un acontecimiento. En este caso, agarrar el vaso. En este caso, la crisis focal. Entonces, el aura característico del lóbulo frontal es el miedo a la ansiedad. ¿Y cómo vienen las preguntas de exámenes que les voy a mostrar más adelante? Les van a poner paciente con crisis que duró 20 segundos o que duró menos de un minuto y que presenta movimientos, automatismos en pierna de bicicleta, en bicicleta. Refiere que antes del evento tuvo sensación de ansiedad. ¿Qué tipo de crisis es? Alternativas: focal, alternativa B, generalizada, C, focal, lóbulo temporal, D, focal, lóbulo frontal. Así vienen las preguntas, chicos. Entonces tienen que saberse las características, las más importantes. Esto que está en este cuadro es lo más importante. Este es un cuadro hecho por mí en base a toda la literatura que me he revisado. Ya, y ahora del lóbulo temporal, perdón. En el lóbulo temporal, primero, como ven acá, es el más frecuente, y eso implica no solo que es el más frecuente que van a ver en los hospitales, sino también en las preguntas. La duración, como ven acá, alrededor de un minuto, y aquí acuérdense, el lóbulo temporal, masticar, relamerse los labios,
la mano inquieta, que eso memoricen. Luego está el aura de sensación epigástrica, alucinaciones, déjà vu, mi ansiedad, se repite con el frontal, pero obviamente las preguntas no van a venir tan trampas de siente con sensación de miedo y ansiedad. ¿Qué crisis de qué lóbulo es? ¿Temporal o frontal? No, pues con esos dos datos no puedes sacar nada porque están. Entonces lo más probable es que te digan que presenta la mano inquieta, que se relame los labios, ¿ok? Vamos a ver preguntas así, memoricen. Si es el lóbulo occipital, dura un poco más. Recuerden que el lóbulo occipital tiene, ahí es donde llega la vía visual, ¿no? Las neuronas, el nervio óptico que capta a través de la retina, capta la luz, capta la imagen, los colores. Ese nervio lleva la información a través de una vía, como quien dice, a través de una carretera, hacia el lóbulo occipital. Y en el lóbulo occipital es donde se genera la imagen. ¿Ok? Entonces, si la crisis epiléptica ocurre acá en el lóbulo occipital, ¿qué imagen voy a tener? Una imagen alterada, ya sea como una distorsión visual, o sea, veo doble o veo algo diferente, o flashes de luces, o ceguera, ¿ok? Ver todo negro como una cortina negra, ¿ya? Entonces, esto es por el lado de focal. Cerramos focal, cerramos la lesión solo de un lóbulo. Y esa lesión de solo un lóbulo, chicos, por ejemplo, esa lesión que solo está en el lóbulo frontal, luego comienza a transmitirse a más neuronas. O sea, se va la lesión, la crisis, la descarga, comienza a transmitirse a la del lóbulo temporal, a la del lóbulo occipital, a la del lóbulo parietal. Entonces, como ya no es solo un lóbulo, como ya no es focal, como ya no es parcialmente, ahora se está generalizando, se llama ahora una crisis generalizada. Entonces, una crisis generalizada, cuando parte de una crisis focal, se llama generalización secundaria. O sea, una generalización secundaria a una crisis focal que ocurrió en un primer momento. Pero también puedes tener una crisis generalizada de pronto, o sea, una crisis generalizada que no ocurre a partir del focal, sino que ocurre de frente, ¿ya? Entonces hay generalizada primaria, podríamos decirle, o generalizada secundaria, a partir de un focal. La generalizada puede ser de dos tipos, ¿ok? Tanto la primaria, secundaria, generalizada, esto puede ser de dos tipos. Puede ser motora o no motora. O sea, la clasifican de acuerdo a si hay alteraciones en el movimiento. ¿Okay? Si es motora, tenemos estas cuatro. Y tú dirás, Brigitte, ¿por qué estas cuatro? O sea, no entiendo por qué. Ya, se clasifica con estos cuatro tipos de acuerdo a qué alteración motora haya. Por ejemplo, si de pronto la persona pierde la fuerza, es una alteración motora, porque mi vía motora es el que le da la fuerza a mis músculos para movilizarse, ¿ok? Entonces, si pierdo esa función motora, ¿qué voy a tener? Caída. Todo mi cuerpo se cae, me caigo al piso, me golpeo, ¿ok? Es bastante riesgoso porque además de que la persona tuvo la crisis epiléptica, se golpea la cabeza, puede hacer una hipertensión endocraniana, que ya lo hemos visto la clase pasada, se puede fracturar si es un adulto mayor, si son niños, se puede luxar, ¿ok? Los huesos, entonces implica golpes, no se olvide. ¿Y cómo se llama cuando yo pierdo la fuerza? Atonía. Tónico, así como el tónico que habrán escuchado en las películas, que un tónico es como un brebaje que uno prepara para estar fuerte, ya, eso es tónico. Tónico es como ver qué fuerza tiene el músculo. Si te dicen atónico, A significa sin fuerza, pierde la tonicidad, pierde la fuerza el músculo. Entonces la persona se cae. Se le conoce también como crisis motora, de caída de incautación o ataque de caída. Que así les pueden poner en los exámenes. Pérdida repentina del tono, atónico. Genera una caída que produce golpes. Acá están viendo el dibujito. ¿Qué significa tónico? Tónico
es que todos los músculos de la persona se aumentan su tonicidad, o sea, se contraen mucho. Y miren qué pasa cuando la persona tiene los músculos bien contraídos, prácticamente como se arquea el cuerpo, que llevando el vientre hacia superior. ¿Sí? Las piernas también, esto, todo el cuerpo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tónico y mioclónico? Mioclónico, nunca se olviden, mioclónico es cuando la persona tiene sacudidas rápidas y repentinas de un grupo muscular. Por ejemplo, puede ser solo el brazo, puede ser solo la pierna. ¿Y cómo reconozco? Por esto, sacudidas rápidas. Todo se está moviendo así, muy rápido. En cambio, tónico es una sola contracción muy fuerte y que mantiene a la persona en esta posición, y como arqueada. No se está moviendo, está ahí, todo contraído. En cambio, mioclónico se está contrayendo, relajando, contrayendo, relajando. Entonces se mueve, se relaja, se mueve, se relaja. ¿Ya? Sacudidas rápidas. Tónico clónico quiere decir que la persona tiene una gran tonía, una gran contracción de los músculos del cuerpo y luego se comienza a sacudir. O sea, tónico y luego clónico, luego sacudidas. A esta crisis tónico-clónica se le conoce también como el gran mal, porque como ven, abarca gran alteración motora, tónico y clónico. Entonces es como un gran mal, es la escala mayor de una alteración motora, de una crisis epiléptica. ¿Qué puede presentar acá la persona en un tónico clónico? Se puede masticar la lengua, mordedura de la lengua, perdón, por contracción de los músculos de la masticación, ¿no? Que están alrededor de la cara, y también frecuentemente presentan incontinencia urinaria. O sea, no pueden mantener la vejiga llenando orina, sino que la vejiga de pronto expulsa toda la orina. Entonces no puede contener la orina, sino que la expulsa. Incontinencia urinaria, incapacidad para contener la orina. Esos son los 4 tipos de alteraciones motoras. Ahora, sé que acá dice que siempre con alteración de la conciencia. O sea, según lo que dice acá en este esquema que yo hice hace aproximadamente un año, para que sea una crisis generalizada, tendría que haber pérdida de la conciencia. O sea, que la persona de pronto deje de reconocer todo el entorno. Pero no es necesariamente, ¿ok? No es necesario esto. O sea, una crisis generalizada, un tónico, por ejemplo, puede ser con o sin alteración de la conciencia. O sea, la persona es consciente de este movimiento que está haciendo, ¿no? Sin pérdida de la conciencia y te dice, cuando se levanta, te dice, acabo de tener otra crisis, ¿viste? Todos mis músculos se contrayeron. Ya. Ha reconocido, ha tenido la conciencia normal, sin alteración de la conciencia. Pero también es el otro caso en el que puede haber alteración de la conciencia, ¿no? De repente se cae, se desmaya por unos minutos y luego dice, ¿qué pasó? De pronto estoy acá en el piso, ¿qué pasó? Y ahí le dices, no, pasó que tuviste una crisis tipo atónica, tus músculos se relajaron y te caíste. Ya. Entonces, en síntesis, puede ser con o sin alteración de la conciencia. Luego está el trastorno no motor generalizado, que se le conoce como crisis de ausencia. No motor es porque no veo tonía, mioclonía, tonía, pero es de ausencia porque la persona a veces ni siquiera se mueve y está como desconectada del entorno. O sea, no te responde, mira a un punto fijo por unos minutos y luego recupera la conciencia. ¿Ok? Entonces, estas son las 5 características de la crisis no motora o crisis de ausencia. ¿Ok? Les van a preguntar, les van a poner en un examen un caso clínico de un paciente que tiene esta crisis, le van a poner madre de niño, porque esta crisis es generalmente en niños, como dice acá, de 3 a 8 años, madre de niño que informa al médico que de pronto le dejó de responder, que miraba a la pared, y luego pareciera como que se despertó y
él no recuerda qué pasó. ¿Ok? No me respondía, como dice acá, falta de respuesta, mirada en blanco, se refiere a que mira un punto fijo. Inicio súbito se refiere a que de un momento a otro. El niño está ahorita hablando normal, pero al minuto ya está mirando fijamente un punto. Recuperación rápida se refiere a que pasa la crisis, pasan esos minutos de que las neuronas se volvieron locas, generalizado, no motor, y las neuronas se tranquilizan y la persona vuelve en sí, o sea, se recupera. Se habla, hace sus cosas normal, o sea, recuperación rápida. Y puede haber algunos movimientos, como dice acá, automatismos, o sea, movimientos automáticos, no conscientes, pero son sutiles. Por ejemplo, el giro ascendente de los ojos, subir los ojos hacia arriba. Eso lo pueden buscar en videos. Hay bastantes videos acerca de crisis epiléptica. Pongan, por ejemplo, crisis epiléptica tónica, tónica les va a salir. Ahí hay muy buenos ejemplos. Automatismo oral, comenzar a hacer movimientos con la boca, caída mínima de la cabeza, o sea, una caída hacia un lado, como cuando uno está cabeceando, hacia un lado, hacia adelante. Y esos son los dos tipos de crisis de ausencia, la típica o la atípica. ¿Ok? Esto es de acuerdo a la duración y a la edad. La típica es en este grupo etario que les estaba comentando, en niños. Yo espero que un niño tenga una crisis de ausencia, sí. En niños de menos de 10 años, ¿ya? Pero yo no espero, es algo atípico, es algo raro, que un niño mayor a 10 años tenga una crisis. Entonces ahí hablamos de una crisis atípica. Pero hay otros requisitos más que se agregan. Que la típica dura menos de 15 segundos, lo que les dije, inicio súbito, recuperación rápida. Mirada en blanco, unos segundos, e incluso puede llegar a 20 segundos, esto es según la literatura que encuentren, y de pronto se despierta, o mejor dicho, vuelve en sí, vuelve a hablarte y todo. Ese es lo típico, pero lo atípico es que dure 1 minuto, 2 minutos que no te hable, 30 segundos, como dice acá, más de 15 segundos que tiene esta crisis de ausencia, se llama de ausencia porque la persona está prácticamente ausente, no responde nada, es algo atípico, que sale del lugar, sale de lo típico. En el electroencefalograma, bueno, este es un cambio que, ya no, sí viene en exámenes, ya me acuerdo, sí, que memoricen, ¿no? El típico en el electrocardiograma muestra unos picos de 3 hercios, bueno, los neurólogos y sus cosas. En cambio, en el atípico, el electroencefalograma no muestra picos. Entonces memoricen que lo usual es ver un pico de 3 hercios, este numerito se lo preguntan, y lo atípico es no ver pico, no ver pico. ¿Cuál es de buen pronóstico? El de los niños, porque conforme pasan los años, este tipo de crisis la van teniendo con menos frecuencia o incluso ya pueden dejar de tener las crisis. Entonces el pronóstico en niños es bueno, pero si es un adulto o es un joven que tiene estas crisis, son de larga duración, el pronóstico es malo. ¿A qué se refiere con pronóstico malo? A que hay posibilidad de que esta crisis continúe a lo largo de toda su vida y no se recupere, a diferencia de un niño. Cerramos ahí, chicos, los tipos. No, me falta mencionarles algo. La crisis de ausencia también se conoce como pequeño mal. ¿Por qué pequeño mal? Porque es todo lo contrario al motor. No hay ni atonía, no hay caídas, no hay tónico, no hay mioclónico. O sea, paciente no movimiento. Entonces, muy pequeño mal. Esto de gran mal, pequeño mal, son sinónimos que se describen en los libros un poquito más antiguos. No antiguos de 1800, 1900, sino 2000, 2010, por ahí esos libros, esos artículos de neurología les van a hablar de pequeño, gran mal. Pero actualmente en la literatura, incluso los docentes de neurología ya no manejan tanto estos términos. Más les van a decir, es crisis de ausencia, tónico-clónica. Eso de pequeño mal, gran mal, lo pueden escuchar de un docente ya bastante, con bastantes años, ¿no? Porque es lo que aprendió en la escuela antigua. Ya, y ahora esto que está de color rosado es muy importante, por eso lo puse en este esquema. Este es un esquema único, es uno, no sé si de mis primeros esquemas, no, sí, no, es mi primer esquema de neurología, ahora que lo recuerdo. Y
Ah, esta es toda la clase, como ven, no hay otra diapo. Con esta clase vamos a resolver todas las preguntas de exámenes pasados. Es la mejor. Aquí está de rosado los periodos posictales. ¿Ok? Todo lo de rosado. ¿Qué es el periodo posictal? Ictus, ictal, quiere decir crisis. ¿Ok? Ictus, ictal, crisis. Y posictal, ¿qué significará, chicos? Después de la crisis. Entonces, en el periodo posictal de un paciente que tiene alteración de la conciencia, ¿qué creen que va a ocurrir? No sé si ustedes, yo sí, alguna vez han desmayado. Cuando uno se desmaya, cuando uno pierde la conciencia, despierta, no sé si incluso después despertar hasta llorando por el impacto emocional que te genera desmayarte. A mí me ha pasado y me he despertado llorando. Cuando estaba en el colegio y tenía mis episodios de anemia. Ya, la cuestión es que esto, te despiertas confundido, te despiertas como emocionalmente un tanto inestable, desubicado. Obviamente, si perdiste la conciencia, vas a recordar lo que pasó. Si te desmayaste, estuviste en el piso con los ojos cerrados, no respondías, ¿vas a recordar lo que pasó? No. Entonces tienes amnesia, o sea, no recuerdas lo que pasó. Y confusión, no sabes lo que pasó. Preguntas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Te despiertas llorando, te despiertas mal, viendo a todos lados, ¿dónde estoy? No, son las típicas preguntas, ¿dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Qué me pasó? Entonces, ese es el periodo posictal de una, de una crisis con alteración de la conciencia. ¿Qué crisis tienen alteración de la conciencia? Una crisis focal con alteración de la conciencia. La reconozco por los oromandibulares. O puede ser una crisis motora con pérdida de la conciencia. Ya les comenté que esto de acá está para borrarse, ¿no? Ya. En cambio, si solo veo que la persona tuvo una crisis motora, no generalizada motora, ¿qué podría tener en el post-ictal? O sea, después de la crisis. ¿Qué se imaginan que esta persona, chicos, con esta crisis tónica va a tener después de la crisis? O sea, si durante la crisis todos sus músculos se han contraído, termina la crisis y ¿cómo creen que se siente uno? Se va a sentir fatigado, cansado, porque tanta energía consumieron esos músculos para estar tan contraídos por esos segundos. Luego sus músculos van a estar como flácidos, ¿ok? Hipotónicos, ¿ok? Va a tener dolor muscular, obviamente. Imagínate tener tremenda contracción como si fuese un calambre que te da esto a medianoche. Vas a tener obviamente dolor del músculo por tanta contracción, más en el mioclónico, ¿no? Tanta contracción, relajación y vas a sentir dolor, placidez, fatiga. Somnolencia, cansancio, básicamente tendencia al sueño, significa somnolencia, es por justamente el gran esfuerzo físico que demanda todas estas contracciones, ¿no? Entonces, el posictal a un síndrome motor es somnolencia, fatiga, flacidez muscular, dolor muscular. El episodio, la crisis de ausencia, perdón, que es no motora, no tiene periodo posictal. Ya les dije, es una crisis en la cual pasan esos segundos de mirar un punto fijo, de no responder y de un momento a otro recupera la persona esto, eh, el responder al entorno, ¿ok? No es que pierda la conciencia, ojo, responde nuevamente al entorno y como si nada pasó. Entonces, no hay periodo posictal. ¿Sí? No es que después se siente confundido, después está mareado, no, nada. Recupera toda respuesta y como si nada. Bien, chicos, hasta ahí me pueden decir si se entendió. Yo, Ángela, Fátima, ¿hasta ahí se entendió? Pueden responder por el chat. ¿Sí o no? Si hay algo para repetir, lo pueden escribir igual por el chat. Vi, no entendí lo de ausencia, porque típica, típica. Vi, no entendí esto. Ángela dice que sí. Yo, Fátima, ustedes. Sí, ya. Entonces, como todo está claro hasta el momento,
Ahora yo les voy a hacer preguntas. Vamos a ver las preguntas de epilepsia. El esquema está en su OneDrive, en la carpeta, así que si gustan pueden abrir el esquema para responder las preguntas ahí, para que tengan un apoyo. Ya. Si gustan, normal, pueden tener ahí en sus casitas su diapo a la mano, porque yo sé que este tema lo hemos visto recién y de un momento a otro no se lo van a memorizar, hay que practicarlo. Un paciente está siendo examinado después de sufrir una convulsión. Describe que tuvo una sensación de déjà vu antes y durante la convulsión. Con esta muy escasa información, ¿qué marcarían? Joe, Fátima y Ángela. ¿En cuál había déjà vu? Está en el esquema igual. Muy bien, claro, la D, ¿no? ¿Y alguien se recuerda qué automatismo había en el lóbulo temporal? Temporal. Recuerden que en el temporal está la fascia de Broca, perdón, está el área de Broca, encargada de mover la boca. Entonces, ¿qué automatismo tiene el lóbulo temporal? ¿Se acuerdan? El lóbulo temporal. No, lapsus. En el lóbulo temporal no está el área de Broca, lapsus. Pero sí tiene relación con automatismos orales. Está, chicos. Relamerse los labios, masticar, la mano inquieta. Y esperen. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cómo se caracterizan las convulsiones tónico-clónicas o grand mal? ¿Cuál marcaría? Tónico-clónico. ¿Cuál marcaría? Ay, a ver, espérenme un momento, chicos. Necesito atender algo mientras van respondiendo. Yapi. Joe dice la E. ¿Todos están de acuerdo, chicos? Fátima, Ángela, ¿es la E o no es la E? Muy bien, Joy, es la E. Rigidez, seguida de temblor, tónico, rigidez, clónico, temblor. Grand mal. Niña de 14 años es llevada al departamento de emergencias por su madre después de notar que tenía episodios recurrentes de apertura y cierre de la boca sin respuesta. La niña afirma que tuvo una extraña sensación de déjà vu justo antes del episodio, pero no recuerda nada posterior al evento, posterior del evento, debe decir. Ella no experimentó ningún otro síntoma. ¿Cuál marcaría? Joy dice la C. Convulsión de conciencia alterada focal. ¿Todos están de acuerdo, chicos? Fátima, Ángela, ¿o tienen una opinión diferente?
Si tienen una opinión diferente es válida. Yo quisiera que me la digan justamente para corregir el razonamiento, para decirles, no, de repente esto, yo sé que consideraron la A, pero no podría ser por tal cosa y así. Ya, muy bien, es la C. Entonces, pues acá nunca se olviden. ¿Por qué es la C? Por si por ahí no se entendió. A ver, ¿quién me dice la C? Qué tipo qué tipo no? ¿Qué lóbulo estaría afectado si es focal? Si es focal, chicos. Les doy pista. Es el lóbulo que se afecta con mayor frecuencia en una crisis focal. Vimos 3 lóbulos. Había uno más frecuente. No, el frontal no, el temporal. Muy bien, no se olviden. El temporal es el que tiene mayor frecuencia para convulsiones. O sea, es el que más se ve como afectado en la crisis eh, epiléptica. Entonces vamos a continuar con más preguntas. Ujú. Por acá hay una que no les he mencionado, pero sí quisiera que ustedes la resuelvan a su criterio. Ya vamos, chicos, estas últimas preguntas y vamos a lo último de epilepsia. La primera no, obviamente. Un ataque epiléptico dura más de 5 minutos. Perdón, si un ataque epiléptico dura más de 5 minutos, es prolongado, está como estableciéndose. ¿Cómo se conoce a esto? Cuando una crisis dura varios minutos y tiene como punto de corte, como minutos de corte, durar 5 minutos o más. Así como los estados de WhatsApp, por ejemplo. Yo publico un estado de WhatsApp y dura 24 horas, o sea, bastante largo. Entonces, ¿cómo se llama cuando una crisis epiléptica dura mucho tiempo, más de 5 minutos? ¿Cómo se le llama a eso? Tiene un nombre. Muy bien, estado epiléptico. ¿Qué marcha se presenta durante una convulsión focal? Como dice acá, sacudidas musculares que se propagan de un grupo de músculos a otros músculos, ¿no? La marcha, una marcha en la que tengo que estar ahí viendo, no balancearme porque todos mis músculos están que tiran cada uno para su lado. Muy bien, jacksoniano. El tipo más común de convulsión es la tónico-clónica. Convulsión tónico-clónica. ¿Qué tipo de convulsión es? Así sacan esta respuesta. Eh, Vimos convulsiones focales generalizadas, vimos convulsiones motoras, no motoras, vimos convulsiones con pérdida de conciencia, no pérdida de conciencia. De acuerdo a eso, ¿ustedes qué pondrían acá? A su criterio. Generalizada motora, claro. En este caso, la alternativa considera el tipo más común de convulsión generalizada es la convulsión tónico-clónica. Pero claro, si yo le pongo generalizada motora, sería tónico-clónica, ¿no? Lo mismo. ¿Qué convulsión es un tipo de convulsión? Recuerden que ya no hablamos tanto de convulsiones, hablamos más de crisis. Convulsión, crisis, lo mismo. Epiléptica generalizada, que tiene rigidez
y movimientos alternados. ¿Cómo se llama? Ángela, Fátima, Joy. ¿Cómo se llama, chicos? Mioclónica. En la mioclónica hay rigidez. ¿Cómo la llamaría? A ver. Oye, espere, no sé qué pasó con mi celu que no me deja ver ya. Clónico. Ya, chicos, recuerden, rigidez es tónico. Rigidez, tónico, unos músculos bien contraídos. No así como un tónico, un brebaje que a veces preparan para darte más fuerza. Igual, tónico, algo con más fuerza, más contracción. Y movimientos alternados se refiere a la mioclonía. Entonces, esta sería una convulsión, una crisis, perdón, tónico-clónica. La convulsión, corrijo, crisis, esta traducción está mal. La crisis es un tipo de crisis epiléptica generalizada que se presenta con rigidez. ¿Cómo se llama? Solo rigidez. Vamos, chicos. Quiero saber si se está entendiendo la idea, porque si en caso no hay respuestas, pues me gustaría como volver a explicarles, pero quiero saber qué es lo que opinan. ¿Cómo se llama? Según lo que hemos visto, ¿qué es lo que recuerdan? ¿Cómo se llama esta convulsión, esa crisis epiléptica generalizada que solo tiene rigidez? Músculos ahí bien, pero bien contraídos, rígidos, duros. Vamos, chicos. Fátima, yo y Ángel. ¿Alguien? Ya, es tónico, ok. Crisis tónica. Crisis generalizada tónica. Es un trastorno neurológico que implica convulsiones recurrentes, chicos. ¿Cómo se llama? Es un trastorno, es algo establecido, es algo ya que yo sé que va a ocurrir, ya que esta persona no solo ha tenido una convulsión hoy, una crisis epiléptica hoy, sino que va a tener mañana, pasado. O sea que ya está predispuesta a. ¿Cómo se llama esa condición en la que yo estoy predispuesta a tener crisis? O sea, no porque haya consumido algún agente tóxico, una droga, y me da una crisis, no, eso es provocado, ¿no? Eso es aislado, eso es algo que se provocó en mi cuerpo por ese agente, pero no, en este caso, la persona va a tener varias convulsiones durante su vida porque está predispuesta porque hay una lesión en el cerebro, esto que lo predispone a estas crisis. ¿Cómo se llama, chicos? Ángela, yo y Fátima. Ah, ya, sí están respondiendo. Qué raro que no me salga acá. Ya, epilepsia, muy bien. Y finalmente, el estado epiléptico se define como actividad convulsiva continua o recurrente durante más de 5 minutos, o 3 o más en una hora, ¿no? También. Bien, chicos, entonces han respondido bien a las preguntas. Esta es ya una pregunta que vamos a ver ahorita acerca de los síndromes. Uy, ¿qué pasó? Ya, acerca de los síndromes epilépticos, ¿ok?
¿Qué son estos síndromes epilépticos? Son básicamente crisis epilépticas muy parecidas en diferentes personas, ¿ok? Y por ejemplo, el síndrome de West se caracteriza por ser, como vieron ya en la pregunta, en niños de 3 a 7 años son convulsiones, perdón, se denominan también crisis infantiles, ¿ok? Se caracteriza, ay, esto sí mejor lo anoto porque si no se van a olvidar. Así va a venir la pregunta del síndrome de West. El síndrome de West se caracteriza porque la persona va a presentar espasmos. No, no, pero tengo mi lápiz. Espasmos infantiles, o sea, espasmos en niños de, como les mencionaba, de 3 a 7 meses de edad. También va a tener la característica ipsarritmia, ¿no? Son alteraciones en el electro, ipsarritmias y desarrollo psicomotor tardío. Les dicen paciente con espasmos infantiles, con ipsarritmias, con desarrollo psicomotor tardío, eso es común en muchas personas y como es común en varios niñitos, ya, es un síndrome, es algo que ya está establecido. Síndrome, lo llamamos síndrome de West. Y luego está el síndrome de Lennox-Gastaut, que es básicamente una persona que tiene, la verdad, crisis motoras combinadas, o sea, pueden ser crisis atónicas, puede ser crisis de ausencia, incluso no motora, o puede ser crisis tónico-clónica. Y como ven, eh, son varias crisis motoras y con esa crisis de ausencia. Acá, en el síndrome de West, la edad es más en jóvenes, ¿ok? Jóvenes. Por eso el síndrome de West, no recuerdo el nombre exacto, pero es síndrome mioclónico juvenil. La verdad no recuerdo, tendré que buscarlo, pero es más en jóvenes. No, perdón, lapsus, me estoy confundiendo con el otro. Lapsus. De 3 a 5 años de edad. Lapsus. Ya, entonces ustedes dirán, Brigitte, o sea, cuando un niño con síndrome de West crece, ya deja de tener de 2 a 7 meses de edad y ya tiene 3 a 5 años de edad y hace estas crisis de ausencia, estas crisis tónico-clónicas, ahí se llama síndrome de Lennox-Gastaut, sí. Entonces un síndrome de Lennox-Gastaut puede progresar de un síndrome de West. ¿Ok? A eso es a lo que voy. Entonces son múltiples crisis, recordar es que la persona va a presentar disfunción cognitiva. El niñito va a tener dificultad para desarrollarse en el colegio. Ya, esas son las malignas generalizadas, ¿no? Como ven, espasmos, todo. En cambio, las benignas, o sea, las que son parciales, focales, son el síndrome mioclónico juvenil, con este me confundí, y la epilepsia rolándica. El mioclónico juvenil se caracteriza, como ven acá, porque la persona ha tenido consumo excesivo de alcohol y la persona duerme poco y tiene estas mioclonías. Se caracteriza porque como la persona tiene estas contracciones, estas sacudidas repentinas, comienza a botar las cosas, ¿no? Ya, su mismo nombre lo dice, ¿no? En cambio, la rolándica, la cognición va a estar normal, ¿no? A diferencia de las anteriores, en las cuales, a diferencia de Lennox-Gastaut, en el que había alteración cognitiva, el niño no aprendía, en la rolándica y en la mioclónica juvenil, afortunadamente, como son benignas, no presentan alteración de la cognición. Resonancia magnética normal se refiere a que en el cerebro de la persona no hay una lesión. Y por eso se dice acá que es una etiología genética. O sea, por papá, por mamá, abuelo, abuela, está predispuesta la persona a tener estas crisis. Ya, chicos. Ahora sí, entonces, miren esta pregunta. Se caracteriza por presentarse a los 3 o 7 meses de edad. Espasmos epilépticos, ¿no? Los espasmos infantiles.
retraso al desarrollo psicomotor, ipsarritmias en el electro. Esta es la triada de síndrome de West. Para que les diga Lennox-Gastaut que tiene que variar la edad. Que también te tienen que decir que es tónico-clónica, que además tiene ausencia. Okay. La epilepsia mioclónica te tiene que decir que de pronto tiene sacudidas en los brazos y bota las cosas, pero en el colegio le va bien, se desarrolla cognitivamente normal. ¿Okay? Entonces, chicos, así van a venir las preguntas de epilepsia. Por favor, repasen estos cuadros. Esto de acá es para cuando les toque llevar fármaco, si es que también lo llevan conmigo, vamos a agregarle esto que está de verde al esquema. Es básicamente los fármacos para cada tipo de convulsión. Eso no les van a preguntar en fisiopato, no se preocupen. Las 40, 50 diapositivas que hay en una clase de fisiopato acerca de convulsiones, las hemos resumido todo acá. Si quieren profundizar más, lo pueden hacer, pero realmente las preguntas de exámenes van a venir de acá. Incluso no he puesto en las preguntas, pero esto de típica, ¿vieron? No sé si vieron acá en una pregunta. Acá, por ejemplo, dice, descargas de pico y onda de 3 Hz en electroencefalograma. Ya, eso es de ausencia típica, ¿verdad? Ya, justamente está aquí como alternativa porque es una alternativa de otra pregunta, de otra crisis muy preguntada, que es la de ausencia típica. ¿Ok? Bien, chicos. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Todo claro. Bien, un puntito. Sí quiere decir que todo está claro. Entonces, ahora sí vamos a ir con lo último. Esto es mucho más fácil, creo que todavía no lo hemos visto. Y es más rápido. Es acerca del tema de... No, esperen, voy a terminar la grabación.